Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas. Encuentro número 28 de, modelo de las cinco leyes, nueva medicina germánica, biología, el- la causa de lo que sería una enfermedad para nosotros, programa biológico. Hoy, ya en este encuentro número 28, han pasado unos cuantos. Es un proceso que se ha dado en unos cuantos meses. Vamos por cuestiones más complejas, cuestiones que claramente no podíamos haber abordado en los primeros encuentros. Primero, lo que yo denomino suprasentido, porque la germánica lo estudia y observa como una característica psíquica a partir de múltiples impactos. Pero bueno, es esa característica de ver la vida de una forma más infantil. No es solo como un niño, porque también hay expresiones físicas y fisiológicas en el individuo. No es solo conductual, es también una actitud del propio rostro del individuo. Y como estamos en la cuarta entrega, en la cuarta parte, en la cuarta vuelta de constelaciones cerebrales de ectodermo, vamos a ver a lo que se denomina constelación planeante, a eso de andar escuchando voces, que alguien me habla. ¿Cómo es eso de que alguien nos está hablando o que escucho voces? Y el que dice que las escucha, las escucha. ¿Qué está escuchando según la germánica? Y bueno, otra constelación cerebral que se denomina posmortal, también se le dice suicida. ¿Es posible que biológicamente alguien quiera, intente sacarse, terminar con su vida? ¿O hay factores que potencian esta constelación? Vamos a investigar eso. Los martes son de investigación. Así que bueno, comenzamos. Vamos a ir arrancando ya con el video y después cuando se va ingresando alguien más, tenemos la posibilidad de las preguntas. Estamos en constelaciones, múltiples impactos, nuestros órganos están dándonos las soluciones desde nuestra percepción, nuestro cerebro las busca y con más de un impacto se activan diferentes constelaciones cerebrales. Vamos por tres más, vamos por tres combinaciones de impactos en ectodermo. Veamos cómo se da este encuentro. Constelaciones cerebrales de corteza cerebral, ectodermo, parte 4. Continuamos con constelaciones en el ámbito del territorio. Investigaremos constelación cerebral planeante, volar, constelación cerebral auditiva, oír voces, constelación cerebral postmortal, suicida. Antes, otra particularidad que investigó Hammer en las constelaciones cerebrales, el denominado infantilismo. ¿Qué es? En el ámbito de las constelaciones cerebrales, un fenómeno muy interesante es el de la interrupción del desarrollo e infantilismo. Hoy en día, la mayoría de los conflictos surgen en la pubertad, pero de hecho no son biológicos. Una mirada al mundo antiguo nos muestra que entonces las muchachas, mujeres de 12 a 13 años, normalmente estaban casadas o se iban a casar. Para estas mujeres, niñas, no existía una pubertad en el sentido que la entendemos hoy en día. También era normal que tuviesen su primer hijo a esa edad, y esos niños no eran de ningún modo más débiles o enfermizos que los que le sucedían. Una feminista emancipada
que a los 40 años no se siente madura para tener un hijo, se reiría del hecho de casarse o tener un hijo a edad temprana. La pubertad era otra cosa. En el pasado se vivía de una forma en la cual estos jóvenes podían desfogar la agresividad típica de la pubertad en el trabajo, en juegos belicosos. La organización familiar era sólida. No había hordas de jóvenes que por aburrimiento no sabían qué barbarie cometer. El fenómeno de la interrupción del desarrollo ha ocurrido siempre, solo que hoy, en las actuales circunstancias, ha aumentado notablemente, ya que aumentaron las constelaciones cerebrales entre los 11 y 14 años a causa del modo de vivir actual, lejos de los ritmos biológicos. La invitación que nos hace Hammer ya hace 30 años mínimo, 30 años atrás, es que lo que hoy está viviendo un joven, sea hombre o mujer, en edad de 11 a 14, 15 años, no es lo mismo que a comienzos del siglo pasado. La sociedad ha cambiado y podemos ver en esa sociedad muchos de los elementos que nos permiten tomar contacto con lo que hoy llamamos enfermedades. Hablar de sociedad, hablar de estos jóvenes, es hablar de realidad. La realidad hoy no es igual a la realidad de hace 70, 50 o 70 años. Yo sé que insisto con esto de la realidad. El punto es que hay una suerte, yo no quiero ponerle títulos de o pensamiento mágico o de idea común que nos iguala a todos y tenemos que ir a esa realidad que ha cambiado en la sociedad. Los adolescentes hoy no son los mismos que hace 100 o 70 años o hace 50. En lo laboral, en lo sexual, en la conformación de una familia. Y hoy aparecen muchísimas más constelaciones cerebrales, muchísima más depresión. Hammer nos coloca algunos aspectos. La posibilidad de jóvenes de liberar determinadas tensiones y agresividad en el trabajo. Hoy se libera en el estudio o en el grupo social. Entonces, en vez de ver a la juventud como de repente uno la puede ver juzgándola, se la puede interpretar desde la realidad. No están trabajando, no están gastando energía, no se están ocupando de una familia. Y hace 50 o 70 años o 100, con 14, 15 años, ya tenían una familia, ya tenían un marido o una esposa, una familia para mantener o una esposa, una familia para cuidar. Y son aspectos notables para observar el porqué del aumento. Nosotros buscamos causas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es las causas dentro de esa realidad. Las causas de estas tres constelaciones que vamos a ver, planeante, auditiva y postmortal. ¿Por qué alguien, la cabeza de alguien, lo haría sobrevolar por arriba de las cosas? ¿Por qué alguien escucharía cosas? ¿Por qué alguien querría terminar con su vida? Entonces, comenzamos una vez más, Hammer siempre comienza por el contexto, por tomar contacto con la realidad. Y uno de los contextos a los que va a hacer referencia, primero, es el denominado infantilismo. Avancemos más. La causa de la detención del desarrollo es simple. Hay siempre dos programas biológicos directos del neoencéfalo. En corteza cerebral, no solo los conflictos de territorio, sino la corteza cerebral entera. La detención del desarrollo, que puede suceder a una edad temprana, se convierte durante ese tiempo en parte de la personalidad
y probablemente el individuo sería infeliz de repente si volviese diferente. Personalidad, más allá de que máscara, que esto y que aquello y que lo otro. Es lo que nos pasa en la vida. Es el hogar en que nacimos, es la mamá que tenemos, el papá que tenemos, es el hogar desde donde funcionamos con las cosas que nos pasan. Eso determina quiénes somos. Luego le ponemos un rótulo, personalidad. Lo que desde mi punto de vista podemos con fin práctico comenzar a hacer es aceptarnos como somos. Y por algún motivo cuesta. Por algún motivo, sea por dolor, enfermedad o esto, cuesta aceptarnos y tendemos inconscientemente a igualarnos. Es como que hay un estándar de lo que se denomina normal y yo no lo encuentro. Sí podemos hablar de impactos y de cuestiones, pero todos estamos impactados, todos estamos constelados. Desde el punto de vista que todos hemos tenido muchos impactos en la vida. ¿A quién no le ha pasado absolutamente nada? Porque no nos olvidemos que impacto no solamente es algo fuerte, sino que es desde el individuo que lo percibe. Un individuo que fue criado entre cristales y se le quebró la uña, capaz que es algo terrible. Es una tontería para alguien que ha perdido seres queridos, pero estamos hablando de lo que puede llevar a impactar. Entonces, impactar, bueno, nos impactamos todos, en mayor o menor medida. Por supuesto que hay cuestiones muchísimo más relevantes que otras. Entonces, vayamos a las diferencias, vayamos a las particularidades, vayamos al contexto y desde ahí determinemos, observemos que esas causas, la forma de procesar esa realidad, nos determinan eso que llamamos personalidad. Entre ellas, este elemento que es el infantilismo. Dado que la interrupción tenía en su momento un sentido biológico y probablemente siga teniéndolo, debemos esclarecer la cuestión desde el principio e intentar descubrir por qué el individuo no ha salido de la constelación cerebral. Por ejemplo, que a los 30 o 35 años viva aún con sus padres y no haya tenido la chance de modificar sus conflictos. Debemos tener en cuenta que si el individuo considera su estado ya parte de su personalidad y no desea cambiar, sobre todo si es maníaco o paranoico, no podemos agregar un nuevo conflicto, ya que podría empeorar su constelación cerebral. Este fenómeno es recurrente incluso en nuestra época civilizada e intelectualizada en el momento que se considera más o menos normal, pero desde el aspecto biológico no lo es de ninguna manera. Citemos un ejemplo. En el pasado se entregaba un diploma en el que se reconocía la madurez. Obviamente, eso implicaba una buena preparación, conocimiento, etcétera, mas era decisiva la madurez. A menudo sucedía que a un bachiller que tenía buenas notas no se le concedía el diploma de madurez, mientras que sí se lo daba a otro, aunque no tuviese buenas notas. Hoy es todo diferente. La selectividad se podría obtener con el ordenador, el cual estaría en condiciones de establecer los conocimientos que el alumno ha acumulado y está en condiciones de exponer. La madurez ya no hace falta, según la teoría de dar a todos las mismas oportunidades. En los últimos 30 años se han admitido en los estudios de medicina muchos empollones inmaduros. Hammer se va ahora a lo que es desde algún lugar el palo de él, la rama de él, que es la medicina y los médicos. Y hace una observación del sistema médico y del funcionamiento de determinados doctores. Lo que nos estaba planteando hace en las últimas segundos, en esto que estuvimos viendo, es, ¿somos todos iguales?
dar las mismas oportunidades significa que le estamos dando las mismas oportunidades a los iguales. Bueno, somos todos diferentes y eso no tiene ningún conflicto con nada. El punto es que, hablando de madurez, antes se hacía hincapié en ese fenómeno. Ahora se rige por los resultados académicos y no por determinadas características como la madurez. Ahora, no significa que ser inmaduro sea un inconveniente. Ahora, hay situaciones en determinados ámbitos que podría llegar a ser tomado en cuenta. Y si no es así, lo importante es conocer por qué un individuo, desde algún lugar, tiene esa constelación en la cual permanece viviendo con los padres o determinadas características, son muchas más, hasta el propio rostro. Bueno, no es que quiera, ha sido impactado, tiene determinado funcionamiento y tiene determinado funcionamiento que hace parte de su personalidad. Sí, Cami. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Me genera un poco de duda con todo esto que estamos dando. ¿A qué se refiere él? O sea, ¿cómo él, en este estudio que está haciendo, define cuándo una persona es madura y cuándo no? Lo avanzamos en el video y va a ir quedando más redondo. Ok, ¿Está? Vas a ver que ahora va a ir redondeando. Yo interrumpí simplemente para, bueno, que va a ir justamente a la parte médica, que es donde va a dar, va a redondear La eso. madurez no cuenta para nada. Si se juzgase por su madurez, parece que muchos médicos han detenido su evolución a una edad de entre 11 a 14 años. No me interesa criticar a los intelectuales, hoy en día tan valorados prepúberes, pobres de sentimientos o completamente insensibles y muy locuaces, sino que intentaremos tratar este fenómeno con un sentido crítico. Seguramente debemos tener en cuenta que también el estado de estos muchachitos inmaduros, prepúberes, altamente intelectuales, tiene que tener un sentido biológico que, por otra parte, no significa que deba estar presente en la naturaleza con mucha frecuencia. Responsabilidad. ¿Es madurez? Trabajo e independencia. ¿Es madurez? Tener una pareja o tener hijos. ¿Es madurez? Doblemente impactados en el ámbito del territorio, que es prácticamente todo. ¿No es sensato el infantilismo? Vivir la vida como un juego, entre berrinches y enojos, entre engaños o mentiras, entre distracciones y canciones, alejándonos del cuco por miedo, por no poder enfrentarlo, para no verlo. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Somos maduros educando o inmaduros educando niños? Bueno, acá te va dando un redondeo a lo que tú estabas preguntando. Esto último lo coloqué yo. Hammer, primero, que hace sus observaciones en el siglo pasado, sobre fines del siglo pasado, o años 80, 90, sobre todo en los testamentos para una nueva medicina. Por otro lado, se refiere a la parte académica, a la medicina y cómo se comportan determinados médicos recién recibidos. La respuesta a tu pregunta, ¿cuál sería eh, la norma, la regla, el estándar para madurez? No está. No es la intención tenerla, porque estaríamos nuevamente juzgando, haciendo un análisis de algo que realmente es imposible. Lo que sí hace Hammer, y yo lo sigo, es invitar a observar. ¿A quién? A nuestra vida. Cuando nos comportamos en el día a día, cuando tomamos decisiones de esto o de aquello, cuando desde algún lugar
hablamos de hacernos responsables. Ahí es cuando muchas veces podemos observarnos lo que conseguimos, lo que no conseguimos. Nunca aparece el juicio, ni a nosotros ni a nadie. Siempre va a seguir siendo autoconocimiento o conocimiento de lo que nos rodea. El punto es que conocer no significa validar todo, conocer no significa ser inconsciente a todo, conocer no significa que todo nos va a gustar y conocer no significa que nada nos va a gustar. Conocer es conocer. Y a partir de que uno conoce, puede tomar en cuenta que determinados funcionamientos que podrían denominarse o podrían estar dentro de lo que denominamos infantilismo, son nuevamente funcionamientos biológicos, son nuevamente soluciones en el ámbito del territorio, soluciones actualizadas recientemente, que desde algún lugar tienen un sentido biológico. Vivir la vida de determinada forma. Yo no voy a traer ningún ejemplo, pero hay muchísimos en los encuentros que yo tengo en que el individuo tiene determinados comportamientos infantiles y sin embargo se tiene casa, pareja, esposa, esposo, hijos. O sea, es una forma de vivir, la de él. Ahora, si mañana quiere observar, conocer y saber de dónde viene eso, aquello y lo otro, bueno, puede verlo a través de su funcionamiento, a través de sus impactos, a través de su percepción. Aquí lo que nosotros ofrecemos es un camino para buscar causas. Ahora, las causas no significa que encontrada la causa haya que cambiar nada. No tiene nada de malo, nada de juzgable. Si alguien quiere modificar algo, identificar qué es lo que quiere modificar puede ser un buen punto de partida. En el caso que quiera modificarlo. Pero ¿dónde está la regla de que hay que modificarlo? Entonces, va por ahí. ¿Cómo vivir la vida entre juegos, berrinches, canciones, engaños? ¿No es más fácil evadirse de esa realidad para no enfrentarla? Entonces, estas son las invitaciones que hace la germánica. Como siempre, no hay un 2 más 2 son 4. Como siempre, como esto es un proceso integral del ser, observado desde la parte biológica, no vamos a encontrar una regla matemática, una receta, un diagnóstico. Por eso nos encantan las recetas, porque a nuestra mente le da la sensación de que tiene algo. Mirá, tengo el diagnóstico, ahora ya sé. Nada cambia con el diagnóstico, pero la mente parecería que nos hace sentir que sí, que a través del diagnóstico se puede conseguir qué. Aquí se trata de abrir y de mirar por otro lado. Un diagnóstico cierra y enfoca en un determinado camino. Son diferentes formas de vivir la vida. Esto de la germánica es simplemente una forma de vivir la vida alineado con la naturaleza y no peleado con la naturaleza, peleado con lo que uno es, peleado con lo que ha sucedido, peleado con los padres que ha tenido, peleado con todos los hechos de la vida y bueno, peleado con las particularidades de uno mismo, en los cuales no se termina aceptando nada. Estos caminos nos permiten conocernos, nada más. Y desde ahí, si uno quisiera completar algo, si quisiera, bueno, podría ser más simple. Tal vez es un nuevo suprasentido que desarrollamos frente al actual contexto social. Evolución o suprasentido arcaico, que aguarda su momento para actuar cuando lo necesitamos. Investiguemos constelación cerebral planeante.
relé sensorial de la laringe, hemisferio izquierdo, y relé sensorial de bronquios, hemisferio derecho. Estamos entrando en una constelación. Se denomina planeante. Y ahora vamos a ver a qué se le denomina constelación planeante. Para decir que tiene, bueno, se me complicó. Para decir que tiene un funcionamiento biológico, tenemos que ver qué parte de nuestra biología está actuando. Bueno, aquí mostramos los relés que están actuando. El relé sensorial de la laringe y el relé sensorial de los bronquios. Observemos que hablamos de relés sensoriales. Están los relés motores, ¿tá? Que lo estuvimos viendo, y los de la musculatura, que también los estuvimos viendo. Pero ¿se acuerdan que los relés de la musculatura venían más por el lado de, laringe cerrada, venían más por el lado del asma? Acá hablamos de relé sensorial de la laringe y relé sensorial. Aquí está el doble impacto, en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Tá? Y a partir de un doble impacto ya estamos en constelación. Pero con estos dos relés, que Hammer lo estudió porque miraba todo el cerebro y confirmó que estas eran, y le puso un nombre a este tipo de constelación con determinadas características, y la llamó planeante. Bueno, a ver. Planeante. Relé motor de laringe, hemisferio izquierdo, y relé motor de bronquios, hemisferio derecho. Ataque de asma. Aquí se pone la diferencia. Zurdo. Aquí está la diferencia que yo recién mencionaba. Entonces, si están los relés motores, está en una constelación asmática. Pero si son los relés sensoriales, se va a una constelación planeante. Conflicto amenaza de territorio. Mujer diestra, conflicto de susto en territorio. Aquí estamos viendo que no se entra, no se activa una constelación planeante por determinadas situaciones a cualquiera. Por ejemplo, ¿qué activaría una constelación planeante en un hombre zurdo? Amenazas en el territorio, se siente amenazado, llega una amenaza. ¿Tá? La mujer diestra es un susto, son pequeñas diferencias, son variaciones, pero desde algún lugar es por dónde viene el impacto, qué activó estos impactos y que llevaron a esta constelación. Manía inmediata. Hombre diestro, conflicto amenaza en territorio. Mujer zurda, conflicto de susto en territorio. Entonces, estas son las características por las cuales se activa una constelación planeante. ¿Por qué se dice que la mujer diestra con susto en el territorio entra en manía? Porque el hemisferio izquierdo es el que tiene mayor masa conflictual, es en el que desde algún lugar descarga la mujer diestra. La mujer zurda trabaja, tiene mayor masa conflictual, activa en hemisferio derecho, y entonces entra en lo que se puede ser ya depresión inmediata. ¿Por qué? Bueno, porque ya está teniendo una masa conflictual mucho mayor, y eso va a determinar que se va a mover inmediatamente la balanza hormonal. Entonces, siempre que haya un movimiento, la mujer diestra en un primer impacto va a entrar en manía, y en un primer impacto la mujer zurda en depresión inmediata. Depresión inmediata. En constelación planeante tenemos conflicto de amenaza, conflicto de susto en territorio. Dos conflictos de territorio, por ejemplo, uno de su trabajo y otro en su madre. Cada noche sueña que vuela por encima de los techos, montañas o su habitación.
Individuos que escuchan decir en la sala de operaciones: Dios mío, el paciente se muere o el paciente está muerto. Y luego de la reanimación, cuentan que han visto su propio cuerpo. Ahora estamos en posición de entender estos estados eufóricos, a menudo alegres, de los pacientes. Podemos investigar según el primer relé impactado, el suprasentido según hemisferio cerebral impactado. Individuo en suspensión maníaca marcada o en suspensión depresiva marcada. Sentido biológico: volar por sobre las situaciones conflictuales. El individuo no consigue gestionar los dos conflictos al mismo tiempo y se deja llevar más allá de las cosas. Vuela. Tiene un sentido biológico. Ahora, siempre tenemos que ir al contexto. Si partimos de que estamos sentados en la playa pescando y se nos escapó una mojarrita, bueno, no vamos a lograr entender, relacionarnos qué es un doble impacto. Estamos hablando de amenazas o sustos en el territorio. Estamos hablando que el individuo está doblemente impactado por situaciones de vida y no podemos abarcarlas todas. Sí que hubo amenaza, sí que hubo susto para la mujer y que al ser dobles los impactos, el individuo logra salir adelante sobrellevándola con, bueno, según en el tono que sea, la persona que sea, pero sobrevolando de alguna forma los impactos que ha recibido. Uno puede decir, bueno, ¿qué forma de solucionar las cosas? Para la biología, lo único que interesa es permanecer con vida. A la biología no le interesa lo que piense nadie alrededor nuestro. Ni los hermanos, ni los padres, ni los patrones, ni los jefes, ni los compañeros de estudio, nadie. Lo único que le interesa es mantenernos con vida. Solo que hoy, y muchas veces, se ve esto como, ay, está mal de la cabeza y cuántas cosas más. Sí, pero no nos olvidemos que está vivo, que para la biología es lo único que interesa. Cami. Sí, me quedó la duda. ¿Los dos conflictos son de territorio? O sea, tuvo, por ejemplo, si es mujer zurda o mujer diestra, ¿tuvo dos sustos en el territorio o es uno en el territorio de susto que puede combinarse con cualquier otro? Aquí ponemos lo que sería el conflicto base. ¿A qué se le llama conflicto base? A dos impactos en el ámbito del territorio. O Ahí sea, va. el susto y la amenaza serían en el territorio. ¿Eso significa que es la única forma de entrar en una constelación planeante? No, porque ya con un único impacto en el territorio, por ejemplo, de una amenaza en el territorio y otro de mesodermo nuevo o lo que venga, pueden haber variantes de todo esto. Y es por eso que la medicina cada vez más encuentra variantes y Ujú. variantes y variantes, porque es las diferentes combinaciones de todo esto. Ya Los es, trastornos del espectro autista son solo variantes de esos impactos en el territorio. Entonces, afecta un relé, afecta al otro, uno de ectodermo, uno de mesodermo nuevo, y son variantes. ¿Tá? o sea, Entonces, puede haber cualquier combinación. El ejemplo que estamos dando son dos conflictos en territorio o más, porque es constelación, pero puede haber cualquier otra combinación, no es que tiene que ser solo dos de territorio. el tema es que como estamos buscando tener contacto con qué es una constelación planeante, bueno, buscamos en esos relés sensoriales Ujú. de laringe y de bronquio. Ahora, al menos va a tener que estar uno de estos dos relés activo y otro en el ámbito del territorio. Y va a haber variantes de constelación planeante, como lo hay en todas. Hay variantes de depresión, hay variantes de manía, hay variantes de ansiedad. Todo tiene un sinfín de variantes. El tema es que, como no, como queremos entenderlo todo, y está perfecto para investigarlo, buscamos que la vida y la biología sea tan
desde algún lugar, cierta como las matemáticas, y lo es. El punto es que hay que llegar a unos grados de precisión a través de tomografías computadas y ver esto. Hammer lo hacía, Hammer lo hacía, y encontraba todas las constelaciones activas, todos los relés activos, y tenía todos los conflictos activos de un individuo, o los que estaban en suspenso, o los que estaban en recaída conflictiva. El punto es que para nosotros, desde mi punto de vista, lo que importa es ver cómo es que un individuo comienza a mostrarse en la realidad de una determinada manera. Pero miralo lo que está diciendo y haciendo. Ahora vamos a ver qué hacen estas personas que tienen estas constelaciones planeantes. Entonces vamos a ver otros aspectos. Lo que se abre aquí es la cancha, el punto de vista. Pero sí, puede ser uno de estos relés que estamos viendo con otro relé más, o estos dos con otro, y ya al ser tres va a ser una nueva variante. ¿Tá? Pero estamos buscando que quede claro de dónde surge que un individuo sobrevuele, vuele o las características que vamos a ver ahora. Hay un sentido biológico atrás de que un individuo sea como es. Hay un sentido biológico, por supuesto también hay psicológico y de muchos aspectos más. Es la que se denomina personalidad. Pero nosotros mostramos, el mapa de la medicina invita a que no es que los caramelos, no, es lo que pasó en la vida y donde impactó. Sentido biológico, sentido común, sentido biológico, sentido en la vida. Es por ahí. María Luisa, Buenas contanos. noches para todos. No me queda muy claro lo del sentido biológico, volar por sobre las situaciones conflictuales, o, viste, después dice también vuela. Quiere decir como que no la acepta, como que sobrevuela la situación. Veámoslo. Avancemos un poquito más a ver si queda más redondo. Los Está, individuos no bueno, piensan más en sus conflictos y no se preocupan más por ellos. Caramba, esto ya es un punto interesante. Tener dos conflictos y no pensar más en ellos no es poca cosa. No preocuparse por los conflictos que están sucediendo está ya a favor de la vida del individuo. Pero hay más, veámoslo. Experimenta una sensación agradable y feliz, con los matices propios del suprasentido manía y depresión. Prácticamente no acumula masa conflictual. Debemos tener presente siempre el sentido de las constelaciones cerebrales, así como el sentido del suprasentido, sino por qué estarían presentes. No debemos olvidar que el individuo está protegido durante la constelación. No traspasar esa barrera sacra si no es necesario. Investiguemos constelación cerebral auditiva. Desde algún lugar también nos invita que muchas veces en una constelación planeante aparecen los que desde algún lugar, estos que sobrevuelan todo en la vida, aparecen también poetas, aparecen también creadores de ciencia ficción, de obras literarias, de muchísimas cosas que desde algún lugar los hacen vivir en su día a día de una forma muy diferente a un oficinista. Entonces, lo que desde algún lugar se da como sentido biológico es que el individuo que ha tenido dos eventos al menos en la vida que lo han impactado, los sobrevuela. ¿Cómo los sobrevuela? Escribiendo, pintando, componiendo, creando poesía. De muchas formas sobrevuela la situación. No está metido en los conflictos. Y no son esta una constelación de una acumulación fuerte de masa conflictual. A eso se le llama volar.
Y el individuo en algunos casos siente que él vuela en la vida, que desde algún lugar no le complica nada en esta vida y se dedica a, bueno, muchísimas cuestiones que están alejadas del día a día, alejadas de agarrar la pala. Sí, María Luisa. Em, lo que te quería preguntar, hay una parte ahora al final que decía que no hay que tocarla si no es necesario, algo así. Ninguna constelación se necesita tocar si no es necesario. Todas las constelaciones que tienen un sentido biológico están protegidas desde, aquí está, barrera sacra, pero no es solo las constelaciones, ningún conflicto se necesita tocar. Por eso los acompañantes acompañan y luego el individuo decide si toma una gestión, si toma una decisión, si modifica una conducta, si genera algo. El acompañante le muestra, dice, ¿qué te parece esto? Oh, mirá vos, tenés razón. Y bueno, el individuo luego decide si genera un cambio o no. No, no estoy todavía pronto. Perfecto, sí. Al acompañante, ¿qué le va? ¿Qué le cambia? Simplemente que si hay alguien que quiere conocer la causa, por ejemplo, de un dolor, de un funcionamiento, de lo que sea, el mapa lo lleva y dice, mira, viene por acá, viene por esto, viene por aquello, viene por lo otro. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? Y bueno, si querés modificar algo, lo puedes hacer diferente. Pero es el individuo el que decide cuándo, cómo, dónde, a quién, por qué. Esa es la forma, desde mi punto de vista, de generar. Generalmente el individuo tiene miedo de funcionar diferente, porque si no ya lo hubiera modificado hace tiempo. Y al mismo tiempo que tiene miedo, quiere. Entonces ahí se mueve entre quiero y no quiero, entre tengo miedo y puedo, entre puedo y no puedo. Y en un momento pasa el tiempo y se van dando las cosas o no. Porque nunca partimos de la base de que hay un mal funcionamiento. No lo hay. No lo hay Mm, en funcionamiento. Sea un dolor, sea un trastorno, sea un funcionamiento psíquico, no hay mal funcionamiento. Es o la sea, realidad del individuo y cómo la se, gestiona mejor. se toca solo si la persona busca, se toca solo si es necesario. Exacto. Mirá, Gabriel, cómo tengo la mano, tengo artrosis. Mirá, Gabriel, cómo tengo la rodilla. Mirá, fulano, cómo tengo el cuello. Bueno, mirá, viene por este lado. Sustancia blanca, bueno, recorramos este camino y vayamos por acá. ¿Qué sobrecarga estás teniendo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? Bueno, sí, me identifico. Sí, pero realmente yo no puedo soltar esta carga. Bueno, no la sueltes. Claro, Bueno, pero es que claro. quiero. Bueno, intenta soltarla. Bueno, pero es que no puedo. Bueno, no la sueltes. Pero es que quiero. Bueno, intenta. Entonces, va ahí entre el quiero y no puedo. Pero desde algún lugar, si hubiera sido tan fácil, ya lo hubiera solucionado. No sería conflicto. Entonces, es, es el Otra orden que desde algún lugar nos plantea Hammer. Otra cosa, cuando Camila preguntó recién si eran dos impactos territoriales, te quiero preguntar a ver si este puede ser un ejemplo, que te asustes porque le robaron a un vecino algo, entonces tú quedas con la sensación de susto, por ejemplo, en una mujer diestra, ¿puede ser ese un ejemplo de Ese es un constelación? ejemplo de un impacto. Y está faltando otro impacto más. Pero Está puede ser, bárbaro el como ejemplo. decía Camila, dos impactos territoriales, ponele, le robaron a un vecino y le robaron a otro vecino, puede ser, Ahí tenés desde algún lugar un doble impacto, digamos, en el mismo hemisferio. Falta otro impacto que abra otro conflicto. que puede ser de territorio o no. Exacto, Bien, exacto. no sé, el infantilismo me quedó más claro, pero el planeante no me quedó tan claro. Más o menos me quedó, pero no tanto. Es una invitación a tener el conocimiento o la información de dónde surge
que un individuo parece que anda medio en las nubes, volando, no dándole mucha bolilla a muchas cosas, o todo el día componiendo poemas o determinadas situaciones, y desde algún lugar parecería que no tiene los pies muy sobre la tierra. Podría ¿Tá? ser como una evasión, entonces. El punto es que si se le pone la palabra evasión, que es un rótulo, ¿qué nos aporta? Bien, Si le ponemos la palabra, si le ponemos el conocimiento, tuvo una amenaza en su territorio, nos aporta que desde algún lugar el individuo le pasó algo en la vida y así como está funcionando, lleva adelante su vida, está vivo, funcionando de esa manera. claro, claro, sí, Yo El, siento que es, a ver si estoy bien, siento que es más como que el individuo necesita no seguir impactándose, entonces como que al no comprometerse tanto, entre comillas, con lo terrenal y volar más en la creatividad o lo que fuere, es como que puede, le permite tal vez no seguir conflictuando con otras cosas, porque precisa, capaz que si se sigue conflictuando no sobrevive. bien, ¿y a dónde nos lleva ese pensamiento que tú desarrollás? A entender. A la sensatez y a la coherencia de por qué le viene, por qué se le abre esta constelación. Y Bien, que no es, ah, bueno, este muchacho, muchacha, quien sea, ah, mirá, lo está volando, está loco, no sé qué, sino que es, no, no, precisa y es coherente con lo que le pasó. ahí Lo que está. pasa que a veces que nosotros vemos a la persona y no sabemos lo que pasó, y de antemano ya decimos, ah, mirá, está loco, no, no, no sé qué, mirá, cómo va a ser tal cosa. Si lo vemos desde este nuevo paradigma, es precisa eso, lo necesita para seguir adelante. Ahí está el sentido de estos encuentros. Más allá de qué relé está afectado, más allá de qué hemisferio, más allá de que es ectodermo o la mar en coche, es eso que acabas de decir. Tomar contacto, que ese individuo que se comporta de esa forma por cuestiones que le han sucedido en la vida y que diciéndole loco o que se va de como recién nos decía María Elisa o lo que querramos, no nos va a permitir entenderlo más. Si lo queremos entender más, podemos ver su funcionamiento psíquico y se puede relacionar con algunas de estas cuestiones. Pero lo fundamental es eso, entender primero a uno mismo, sentir a uno mismo, salir también desde ese funcionamiento estrictamente mental, porque se puede sentir a ese otro individuo, no solamente entenderlo, desde lo que le pasó en la vida. Y ahí sí se puede entender, hacer algo se hace, pero muchas veces las personas, los individuos que están manifestando estas conductas, estas personalidades y estos funcionamientos, a veces son seres queridos, hijos, padres o lo que sea, hermanos, y uno quiere ayudar. Entonces, aquí hay mapas si se quiere ayudar. Ahora, se puede ayudar desde un paradigma, que es, algo le pasó en la vida. Diciéndole loco, no vamos a llegar a ningún lado. Diciéndole psicótico, no vamos a llegar a ningún lado. Diciéndole neurótico, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sí, está para puntualizar, pero en líneas generales es eso. Es entender la vida que nos rodea. Es entendernos a nosotros mismos y al otro. Es conocernos más que entendernos. Investiguemos constelación cerebral auditiva, oír voces, zumbidos. Relé auditivo. Acá está lo que se llama tinnitus, ¿tá? Que le dicen el tinnitus, ese zumbido en el oído, pero también está individuos que escuchan voces, las escuchan. Entonces, este buen señor Hammer nos va a decir
por qué esa persona. ¿Sirve esa información? Bárbaro. Pero por lo menos podemos saber, aunque sea lo que sea que diga Hammer ahora en minutos, que ese que está escuchando voces, otra vez diciéndole loco, no vamos a ganar nada. Está impactado en los relés auditivos. ¿Y qué va a escuchar? Esto es interesante. ¿Por qué escucha voces o zumbidos o otras cosas? Bueno, veamos por qué. Acá primero la descripción técnica, los relés que intervienen y los conflictos en los diferentes individuos, hombres, mujeres, diestras y zurdas. Es una parte un poquito más técnica, pero bueno, es información. Oído derecho. Relé auditivo, oído izquierdo. Hombre zurdo, conflicto auditivo relativo al territorio. Mujer diestra, conflicto auditivo relativo al interior del territorio. Hombre diestro, conflicto auditivo relativo al territorio. Mujer zurda, conflicto auditivo relativo al interior del territorio. Esto lo que en líneas generales muestra es que generalmente las mujeres, desde lo femenino, las hormonas y todo lo que vimos, va desde el interior de lo que llamamos territorio. Y el hombre lo ve un poquito más desde, acá lo dije, desde el territorio en total. ¿Tá? La mujer desde el interior, el hombre del exterior. Características típicas de la percepción masculina y femenina. Conflicto auditivo relativo al territorio. Mujer zurda, conflicto auditivo relativo al interior del territorio. Hasta ahora, cuando un paciente imprudentemente confesaba que había oído una o más voces o que las oye todavía, el diagnóstico psiquiátrico era seguro: esquizofrenia paranoide. En la ficha se escribía Vox. Con eso, el paciente estaba listo para el resto de su vida y era considerado un caso de institución psiquiátrica. Esta es la invitación. Hammer es un alemán mayor que perdió un hijo, papá, todo lo que yo quiera decir. Tiene una forma de expresarse, tiene una forma de contactar, tiene una forma de hablar y de escribir. Y yo la pongo tal cual está. Yo no me manejo tan así, pero desde algún lugar es una forma muy frontal y él ha vivido muchísimos casos como médico. Entonces nos dice, bueno, confesás que escuchás voces y bueno, estás colifa, estás loco. Entonces ya vas a esto, aquello y a lo otro. ¿Está? Bueno, él recorre otro camino con alguien que tiene doble conflicto auditivo. En la nueva medicina, el hecho de oír voces no es otra cosa que un doble zumbido de oídos, solo que en vez de uno o dos zumbidos, se oyen continuamente una o dos voces. Se trata siempre de una voz o de voces que el paciente oye en el momento del impacto, del conflicto auditivo, cuando no podía creer lo que oía. Está el individuo frente a un conflicto de que lo que escuchó, a ver, este es Gabriel, lo partió al medio, lo impactó y conflictuó. Va a registrar esos tonos de voz, la sustancia de esas voces y la cultura de esas voces. ¿Qué se entiende por cultura? Por ejemplo, un individuo occidental, católico, apostólico, romano, judeo, cristiano, en algunos casos escucha voces de individuos relacionados con el más allá, o con ángeles, o con santos, o con esto, con lo otro. Estamos dando un ejemplo, no es regla matemática. Un individuo de una cultura africana, y los orillás y la mar en coche, empieza a escuchar los pais, los santos, las mayas, aquello y lo otro. Entonces, así es que de algún lugar la cultura, que es la información que ha recibido un individuo a lo largo de su vida, influye cuando hay un doble impacto auditivo. No nos olvidemos nunca de la realidad.
No estamos nuevamente pescando mojarritas en el lago. Estamos frente a un doble impacto auditivo y a partir de ahí que el individuo impactado con lo que escuchó o en una situación conflictual de tono auditivo, comienza a gestionar zumbidos, los cuales transforma dándole un sentido de la cultura de él. El que cree en el infierno y en aquello y bueno, arranca para ese lado, ¿no? Y escucho al demonio y el de corbata y lo que venga. Entonces, va por ahí. Esta es la invitación. El impacto, cómo lo procesó y que en el fondo atrás de eso hay un zumbido. Y muchos escuchan zumbidos nada más. Yo escucho zumbidos. Si el ruido en el impacto acústico había sido un estallido, algo que se rompía, un zumbido, el rugir de un motor o voces, lo que sigue oyendo es aquel ruido. Contrariamente a constelación planeante, los nacientes sienten un zumbido o voces en los dos oídos, o zumbido en un oído y voces en el otro. Según la vieja nomenclatura, también estamos aquí en una psicosis maníaco-depresiva, dado que el conflicto auditivo también puede formar parte de los conflictos del territorio, por lo menos en un sentido amplio. El paciente puede ser más maníaco o más depresivo según cómo están acentuados los conflictos. También aquí, si fuese necesario, se debe proceder con mucha cautela en una terapia con el paciente. Sobre todo, no se debe olvidar de advertir al paciente que en la fase de reparación no irá más las frecuencias. Esto se llama reducción drástica de la capacidad auditiva. Naturalmente, no es raro que la fase de reparación se rompa a menudo por recaídas conflictivas. ¿Qué sucede cuando escuchamos voces en sueños? Probablemente sufrimos breves recaídas del conflicto auditivo, donde en el lado opuesto del cerebro o hay un conflicto auditivo activo o en suspensión. De hecho, para oír voces en sueños, basta solo con que uno de los conflictos de la constelación sea un conflicto auditivo, ya que la recaída en sueños de un conflicto dura brevemente. En la persona despierta permanece solo un conflicto activo y entonces se produce rápidamente la separación del suceso vivido en el sueño. Es decir, el interesado sabe inmediatamente que se trataba de un sueño. Lo que nos invita Hammer es que a observar es que también en sueños podemos tener soluciones o conflictos. Pero el tema es que cuando uno se despierta y dice, ah, era un sueño, ya lo percibe eso que vivió desde un lugar muy diferente. Entonces, el hecho de haber vivido es como mirar una película de terror. Es escalofriante, nos metió un susto en el territorio y un miedo y una amenaza y la mar en coche, pero después aparecen unas letritas, bueno, esto era una película, no es la vida real, pasa lo mismo en el sueño. Entonces, por ese camino es que nuestra psiquis acomoda las cosas, porque no le vamos a dar mayor masa conflictual a eso, o porque era una película, o porque era un sueño, o la mar en coche. Bueno, va por ahí que a veces estos conflictos que están desde algún lugar en lo que llamamos realidad, bueno, pueden tener una gestión diferente en otros caminos, observándolo desde otros lugares, pero también es lo que planteamos hoy, es de dónde viene esto, de situaciones de vida, una vez más, de impactos con lo que escuchamos, hay tantas cosas, no lo podemos abarcar. Y a partir de ahí esos zumbidos que el individuo interpreta como voces y que él si pone las manos en el fuego que son voces. Entonces, ¿quién le va a discutir que no lo son? Ahora, si en un momento el individuo quiere salir de todo eso, investigarlo, recorrer otros caminos, se tiene la posibilidad de llevarlo
a lo que puede haber escuchado, la cultura, cómo ha procesado todo eso, y desde ahí buscar, aunque sea solucionar uno de los conflictos, y pueden haber soluciones en ese aspecto. ¿Tá? Entonces, son toma de contacto con tantas realidades diferentes que se pueden investigar si es necesario y que diciendo que es una persona con esquizofrenia no va a generar nada, es cero, cero, medicamentación, nada más. En constelación auditiva tenemos conflicto auditivo de territorio desde lo masculino, conflicto auditivo relativo al interior del territorio desde lo femenino. No puedo creer lo que oigo. Sentido biológico, protección. No escuchar directamente, escuchar lo que queremos, darle interpretación a lo que nos impactó. El individuo escuchó lo que no deseaba, lo que su psiquis no pudo procesar. Está impactado y desde ahí la búsqueda de interpretación a lo ocurrido, el entendimiento, distorsión, para lograr la aceptación de lo escuchado y oír lo que necesita escuchar. Investiguemos constelaciones. Desde algún lugar, es como lo dijo María Luisa, bueno, se está evadiendo, sí, pero el tema es que después le vamos a decir, se está evadiendo a muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues entonces es un psicótico, es un esquizofrénico. Por eso es que los rótulos nos, nos ilustran, pero no nos dan mucha más información. Si se quiere ir por el lado de recorrer un mapa para encontrar esa conexión entre esas voces que escucha y conflictos de no puedo creer lo que oigo, no pude creer lo que escuché, no puede ser esto que escuché yo, bueno, ahí hay alguna chance más. Chance. Estela, querida, contanos. Buenas noches. Sumamente interesante todo esto que se está planteando. Y tengo un caso cercano con el tema del tinnitus y creo que lo que él siente es solamente el zumbido, o por lo menos lo que manifiesta. Lo que sí también manifiesta que ante conflictos que ha tenido con sus hijos, este, el zumbido aumenta. Y bueno, ahora cuando decía, no puedo creer lo que oigo, indudablemente es un impacto muy fuerte. Digo, yo no tengo tinnitus y tampoco he tenido así voces en el ámbito diario. Sí he tenido voces en sueños y es tal cual, ¿no? Uno se despierta sobresaltado y dice, bueno, era un sueño. Pero bueno, las voces llegaron y quedas ahí como pensando, bueno, ¿qué vino acá? ¿Qué mensaje hubo? Este, Básicamente es eso lo que quería compartir, y bueno, y da para investigar porque tal cual lo decís, Gabriel, yo creo que todos constelamos en todos los ámbitos y pasamos por muchas constelaciones y a veces son más prolongadas y otras veces más leves. Yo que sé, en la clase pasada cuando se habló de la constelación, o sea, depresivo o maníaco, a veces esas instancias son cortas, por suerte, pero las pasamos y estamos en una depresión y subimos. Y ahora con esto de la constelación auditiva, me interesaba plantear este tema del tinnitus porque lo tengo muy cercano y conozco muchísima gente que hoy está diagnosticada con tinnitus. Y algunos les dicen que es por el trabajo que realizaron, por trabajar con máquinas ruidosas, pero indudablemente no hay solución. Por suerte no hay medicación por ahora. Bueno, Gracias. pero a ti, Estela, valoro y agradezco. Pero va por ahí la invitación. En vez de a- tener contacto con una persona que dice, yo escucho voces.
Yo jamás le discutiría a alguien que me dice que me escuche voces, las escuchás. Ahora, si esa persona quisiera saber el origen, recorriendo la cultura, recorriendo este tipo de impactos y conflictos auditivos, hay material o lugar por donde moverse y tal vez encontrar algo. Diciéndole que está más loco que una cabra, yo no sé qué le aportamos. Y esto con todo. Eh, los elementos que estamos colocando cada vez más de depresión y manía es para que nos vayamos familiarizando que en este tipo de constelaciones del territorio siempre vamos a estar en presencia de manía y de depresión, o de constelación maníaco-depresiva, porque teniendo dobles impactos en el ámbito del territorio, la balanza hormonal se va a estar moviendo continuamente entre depresión y manía. Ahora, como lo dijo recién Estela, generalmente de forma leve, generalmente, a no ser impactos de gran masa conflictual, general de forma corta. Uno puede sentir la tristeza, esto, aquello y lo otro, pero a los dos, un día, esto, cuatro, una semana, se van las cosas porque se mueve la balanza en la medida que eso se gestiona. Lo que busca la balanza es que eso que estamos procesando se procese de una forma en depresión o de otra en manía. Si no intervenimos con medicamentación, las cosas con naturalidad seguramente se van acomodando. ¿Tá? Las medicamentaciones joroban un poquito y lo vamos a ver más ahora en esto que denominamos constelación postmortal. Es por eso. Y entonces colocamos repetidamente depresión, manía, porque va a estar presente como suprasentido de estas constelaciones. Esmeralda, contanos. Ahora sí, espera que encuentre el micrófono. Me queda muy lejos el micrófono. Bueno, Esto es muy loco. Lo comparto porque estoy en un lugar seguro para compartirlo. Eh, Cuando yo estoy en el periodo de, cuando recién empiezo a dejar de consumir, empecé a escuchar voces. No, escuché la voz, no, no voces, la voz. Y al principio me negaba a seguir escuchando porque pensé que podía ser todo mismo de la abstinencia, que podían ser delirios provocados por el comienzo de la abstinencia. Entonces, como que se calmó un poquito. Pero la voz que yo escucho, y por eso digo, lo cuento con mucha comodidad porque estoy en un lugar seguro. A mí me trae información y esa misma voz es la que creó el sistema de sanación con el que nosotros trabajamos hoy, hace 28 años. Y esa misma voz me hizo reordenarme. Y no puedo poner en duda porque la escucho como te escucho a vos. Es más dulce que vos la voz, ¿no? Pero la escucho como si estuviera adentro de mi cabeza y adentro de todo mi ser. Entonces, cuando vos estabas hablando, yo me reía porque digo, yo si en ese momento hubiese que consultar a un médico, seguramente me iban a detectar una enfermedad psiquiátrica, sin lugar a dudas. Una alcohólica que deja de consumir y que empieza a escuchar voces, obvio. Y sin embargo, hoy tengo una comunicación mucho más tranquila que en aquella época, pero la escucho como los escucho a ustedes. Sí, consulté, sí, aprendí, sí, sé cuándo hacerle caso, cuándo no, cuándo pedir ayuda, cuándo no. Pero
mis pasos los guío con ella. Entonces digo, como que es como si hubiéramos dos personas en una. Está claro, Gracias. Esmeralda, gracias por compartir. Las invitaciones son muchas. Hay gente que cree en los guías o que tenemos guías espirituales o conexiones. Hammer nos invitaba a recorrer los terrenos de la telepatía, que hoy hay muchísima en neurociencia información al respecto. Por otro lado, está todo el mundo de la energía y el mundo espiritual. Aquí lo que se hace más foco desde la constelación auditiva es en determinados funcionamientos que Hammer tenía la bendición de ver en las tomografías computadas. Si un individuo tenía esta situación de escuchar voces recurrentes, conflictos auditivos, y cuando hacía una tomografía Hammer le encontraba una constelación auditiva, bueno, tenía en los tres planos la confirmación. Ahora, eso no quita esto que estamos viendo con las conexiones extrasensoriales, la telepatía o todo lo que pueda tener un individuo en la vida. Para nada, para nada. No va en contra de nada. Simplemente que en algunos casos esos ruidos, a veces esos impactos auditivos, bueno, son una forma de, ante lo que se escuchó, bueno, escuchar lo que uno quiere escuchar. ¿Tá? Por eso esto es muy individual, muy personal y un terreno enorme para recorrer, que nos aleja en la medida que lo recorremos de lo que tú decís, de decir está loca o esto o aquello o lo otro. ¿Tá? Son constelaciones cerebrales, de ectodermo, de corteza cerebral, sustancia gris, y ahora vamos a la última, que es lo que podría denominarse posmortal o suicida. Vamos, Gabriel, ¿sí? no habría entonces que poner rótulos desde algún lugar es juzgar, ¿verdad? Yo no estoy para decir lo que hay que hacer y no. Lo que invito a eso es qué ganamos poniendo un rótulo. Sí, a veces, por ejemplo, estamos poniendo estos tres rótulos acá para entender lo que la información que estamos compartiendo. El punto es, ¿qué generan los rótulos? ¿Qué genera el rótulo de diabetes mellitus? O, en vez de decirle de esa forma, decirle, bueno, estás atravesando un momento de azúcar elevado en la sangre. Esto es, ¿qué genera decir, bueno, tal vez, yo lo repito tantas veces, tal vez está frente a un impacto auditivo y por eso no estás escuchando bien o perdiste audición, como a veces uno pierde olfato y muchas cosas más. A decirle, no, el tema es que estás loca, esquizofrénica o paranoica o psiquiátrica o lo que sea. ¿Cómo es eso del doble impacto? Yo me imagino que si alguien habla de un doble impacto o un impacto auditivo, uno puede interesarse o no. Pero en el caso que se interese, bueno, ¿cómo es eso del impacto auditivo? Ahora, si alguien dice, no, el problemita es que vamos a ser claros, vos estás loca o loco. ¿Quién quiere investigar sobre ese rótulo? Ah, así que, ¿cómo es eso de que yo no creo que no da mucho margen el diagnóstico de determinados rótulos para la investigación. ¿Tá? Va por ahí, María Luisa. Bueno, señora Susana nos adornó con estas liñitas, pero a mí no me molestan, así que yo no las voy a sacar. Vamos por aquí. Cerebral postmortal, suicida. Relé de las venas coronarias, hemisferio izquierdo, y relé de las arterias coronarias, hemisferio derecho. Acentuada en hemisferio izquierdo, constelación cerebral postmortal depresiva. Acentuada en hemisferio izquierdo, constelación cerebral postmortal maníaco suicida. Hombre zurdo, conflicto de pérdida en el territorio.
Mujer diestra, conflicto frustración sexual. Hombre diestro, conflicto de pérdida en el territorio. Mujer zurda, conflicto de frustración sexual. Aquí tenemos una presentación de por dónde vendría. Biológicamente, bueno, venas y arterias. Estamos frente a pérdidas territoriales, si se quiere, de las más totales, fuertes, importantes, como quieran llamarles. Cuando los impactos se biologizan, se procesan y las soluciones van por el lado de las arterias y de las venas, estamos en pérdidas territoriales, desde lo masculino. ¿Por qué las mujeres van a frustración sexual? Bueno, primero porque aquí están al lado relés, aquí lo tienen, vesícula seminal y cuello uterino. Entonces, desde lo femenino, la mujer procesa estas pérdidas en un conflicto sexual. Es la forma biológica de procesar estas pérdidas. ¿Tá? Están los involucrados estos dos relés, venas y arterias coronarias. Bueno, veamos, a ver, ¿qué más le puede pasar a ese individuo? Para, ¿Cómo? papi, una pregunta, Decime. que acá dice acentuado y en los dos dice hemisferio izquierdo. ¿Cuál sería en el derecho? ¿La depresiva o Acentuado en hemisferio izquierdo, constelación cerebral postmortal. Y depresiva? acá postmortal depresiva. Esta es maníaca. Ah, pero están igual en cualquiera de los dos hemisferios. Acentuado en hemisferio izquierdo es postmortal depresiva. Y Acentuado en hacen, hemisferio cerebral izquierdo, postmortal maníaca. ¿pero entendés mi pregunta? No, no sé. O sea, en las dos opciones son hemisferio izquierdo, ninguna de esas dos es hemisferio derecho. Ah, acá hay entonces un error. A ver, relé de las venas coronarias en hemisferio izquierdo. ¿Está? Acá están las venas, ¿la ves acá? Sí. Relé de las arterias, hemisferio derecho. Acentuado en hemisferio izquierdo, acá tenía que estar una D entonces, acá está mal. Está bien la Ah, observación. Acentuado en hemisferio derecho, posmortal depresiva. Acentuado en hemisferio izquierdo, posmortal maníaca. ahí va. Acá tiene que haber una D. Perfecto, gracias. ¿Está? Está perfecto. Es la nota. Esta constelación es la que la medicina también llama maníaco-depresiva, en la que también coloca todas las constelaciones del ámbito del territorio y que ha dejado perplejos siempre a todos los psiquiatras. El denominado cuadro clínico puede variar continuamente, pasando de una depresión esquizofrénica o de una depresión agitada a una manía del tipo depresivo en el cual muchos pacientes se quitan la vida. Dado que hasta ahora no sabíamos nada de las causas, sino que cada vez que hemos descrito los síntomas o los hemos maquillado con un burdo psicolatín, no habíamos notado que el contenido intelectual de esta constelación es siempre de tipo postmortal. El paciente constantemente a lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, por eso la llamamos constelación cerebral postmortal. La primera invitación que nos hace Hammer es a recorrer que los pensamientos, tanto en manía como en depresión, por estas pérdidas, dobles, son a pensamientos que lo llevan a pensar qué hay después de la muerte, qué hay después de la vida, qué hay en la muerte. Entonces, primero, no es que alguien esté pensando, lo que nos invita a Hammer en, me quiero morir, es qué hay después de la vida. Porque esto que me acaba de pasar, la verdad que no me deja con ganas de seguir recorriendo este camino.
Estamos hablando de dos pérdidas, doble pérdida en el territorio. Pueden ser lo que ustedes quieran, fallecimientos de hijos, un sinfín de cosas, de pérdidas de ese individuo por partida doble. Y a partir de ahí, perdió el hijo y se separó del marido, perdió el hijo y se separó de la mujer, perdió y perdió. Entonces, comienzan a haber búsquedas, pensamientos, se recorre lo que hay después de la vida, lo que hay en lo que podemos denominar muerte. Entonces, lo que nos dice Hammer es, con términos psico-latín, neurosis y todo esto, bueno, no sé muy bien lo que encontramos. Pero si empezamos a ver las pérdidas y a dónde lo llevan los pensamientos, por ahí se puede aportar algo. Fui un estúpido respecto a lo siguiente. Todos aquellos que se habían dedicado a la psiquiatría estaban acostumbrados, obviamente, a buscar los contenidos conflictivos. Sin embargo, no lo habían conseguido a causa de los motivos expuestos anteriormente. De hecho, ninguno había ni sospechado que además del contenido de la sucesión de conflictos, hubiese otro factor que habría tenido una importancia muy decisiva, era decir, el recipiente del contenido conflictivo. Quizá desde el término recipiente podamos describir de mejor forma aquello que entendemos por constelación planeante o postmortal. ¿Qué es el recipiente? Nosotros, nuestro cerebro. No se puede ir a una situación como esta situación postmortal o el elemento psíquico creyendo que todos los recipientes son iguales, que todos los cerebros son iguales, que todos los individuos son iguales. No importa la doble pérdida desde este punto de vista, de que ya el individuo es diferente. Viene la doble pérdida en un recipiente diferente y da la posibilidad de que unos van por este camino, otros no. Otros no. No nos olvidemos que impactos únicos en venas o arterias son los caminos del infarto o de la angina. Entonces, acá estamos hablando con dobles, pero desde cualquier lugar no es solamente, y bueno, Hammer va con esta linealidad, fui un estúpido. Entonces, no es solo el contenido, sino el propio recipiente, el cerebro, quiénes somos, el individuo. Entonces, hoy vamos por ahí. Cada encuentro que tenemos, buscamos hacer foco en cuestiones diferentes, pero esto no es solamente para estas tres constelaciones. Está la cantidad de elementos que tenemos que entrecruzar continuamente, pero por eso se llama vida esto, y es algo ultra complejo. No lo podemos ver en un solo encuentro. En el 28, que es el de hoy, comenzamos a tomar contacto con, bueno, más piezas del puzzle, como siempre decimos. Ahora, ¿cuántas piezas del puzzle tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de todas? Bueno, no es fácil. Por eso son invitaciones a descubrir, caminos a recorrer. Lo que hay es mapa. Y lo que hay es que desde algún lugar siempre estamos partiendo de causas también y no de malos funcionamientos. Hay diferencias notorias. Por lo que respecta a los pensamientos relativos al tiempo, tras la muerte, normalmente lo tomábamos como una bufonada. Alguien se ve a sí mismo en el ataúd o el cortejo fúnebre o en su sepultura, o ve a su madre muerta o su ataúd o tumba. Algunos piensan con qué joven mujer se casará su marido cuando ella muera, o cómo se dividirá la herencia, etc. Como hemos dicho, lo decisivo es el recipiente. Hasta ahora hemos observado en las clínicas psiquiátricas cómo los pacientes, cuando estaban a punto de solucionar su depresión, se suicidaban.
Esto se explicaba con el hecho de que en fase de recaída lo primero que volvían eran los impulsos de actuar. Y entonces los pacientes tenían tantos impulsos, incluso estando en estado de depresión. En el fondo, vemos ahora que todo es diferente. Tan pronto como prevalece el conflicto maníaco en hemisferio izquierdo, es decir, en cuanto se acentúa por medio de un recuerdo o una conversación, el acentuado lo absorbe, mandándolo derecho al suicidio. Durante todo el tiempo, los pensamientos han sido, ya sin más, pensamientos postmortales, a causa de la preponderancia maníaca. Estos pensamientos no pueden otra cosa que ser realizados. Esto no nos resultaría nada nuevo en biología ahora que sucedió, que le sucedió a esos individuos. Los afectados podrían sentir que son superfluos en el sentido arcaico biológico. En constelación postmortal tenemos conflictos de pérdida territorial desde lo masculino, conflicto de frustración sexual desde lo femenino. El territorio ha sido arrasado, no solo perdido. La percepción es de pérdida total, desde lo real o lo simbólico. Ya vamos, María Luisa. Este es el tema. A la persona le pasó por arriba la vida, lo arrasó doblemente, pero queremos que esté fresquito como una lechuga y disfrute los amaneceres y los atardeceres. Bueno, este es el tema. Queremos aplicarle una homogeneidad a todo. Es imposible, es imposible. Va por ahí. Estas son las invitaciones. Ahora, hay elementos que complejizan aún más todo esto. Nuestro cerebro está buscando, moviendo esa balanza hormonal, porque cuando va para el lado de la manía con la idea, manía salvadora y buscando esa idea fabulosa, en este caso que tiene que ver con la muerte, lo tira a la depresión, le baja, le toca las hormonas, toca los estrógenos, toca la testosterona y lo baja. Entonces, busca desde esa balanza hormonal que el individuo vaya gestionando todo esto tan difícil de gestionar, tan duro de gestionar. A partir de ahí, si se colocan químicos entre medio, como pueden ser los antidepresivos, el salto hormonal, o sea, químico, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, a veces es mucho más brusco, a veces es mucho más rápido. Entonces, sí, se lo saca de una tristeza, pero se entra muy rápido en una solución salvadora que el individuo viene madurando hace rato, por lo que acabamos de ver en esta constelación, que su territorio fue arrasado, no solo perdido. Entonces, estas son más de las invitaciones. Me encantaría que fuera todo tan matemático como queremos, pero está difícil aplicarle matemática a 8.000 millones de seres vivos, sin contar que este es un funcionamiento también por fuera de los seres humanos. Pero bueno, María Luisa, contanos. Varias cositas. ¿Por qué se llama postmortal? Porque el individuo piensa continuamente en lo que va a pasar después de la vida, en lo que va a pasarle en la muerte. Se ve en el Bueno, ataúd y dice, ay, si yo me muero, fíjate ahora que lo que le pasó a fulanita y a menganita, lo que me pasó a mí, con quién se va a casar mi marido, con quién va a andar mi mujer, con quién va a andar mi mujer después que yo me muera, es después de lo que me pase a mí de la vida, o sea, en la muerte, y el individuo se persigue maniáticamente con esas cuestiones. ¿sabes por qué te pregunto? Este es un tema muy serio. Justo en estos días yo vi algo en la tele, el tema de los suicidios, pero por lo general me parece a mí que la gente no tiene ese pensamiento que dice Hammer o que estás diciendo, sino que la gente cuando piensa en suicidarse es porque no le gusta la vida que lleva, pero
lo que quiere es cambiar algo de eso, por lo que entendí. Cuando una persona piensa en suicidarse es que no le gusta la vida que está llevando, como que quiere hacer un cambio. Yo nunca lo vi desde el lado como que se vea después de muerto lo que va a pasar. ¿Estoy equivocada? Yo no puedo decir que estés equivocada, te puedo llevar a la invitación de pensar en biológico. Sí, Una madre que perdió a su esposo y a sus hijos. Y a ver en qué va a estar pensando esa mujer, o buena parte de ella, o una mínima parte de ella. La vida la arrasó con una doble pérdida. Y tú me decís que no va a pensar en lo que va a pasar después de esta vida, que alegremente quiere seguir viviendo esta vida después de haber perdido a un hijo o a su marido, por ponerte un ejemplo, porque estamos poniendo un doble impacto de pérdida territorial. bien, bien. No entendía mucho lo de postmortal, no me parecía que una persona pensara, como dice Hammer, en lo que, bueno, en eso que se ve en un ataúd y todo eso, Que no, no, partís del rótulo, claro, partí del territorio arrasado. Aquí lo dice. mm, Poné a un individuo, el que tú quieras, y arrasale el territorio. Y después contame qué va a pensar a la mañana siguiente, en qué van a estar los pensamientos de ese individuo. claro. Arrasale el territorio y decime qué probabilidades tiene de pensar en el partido de fútbol o pensar en la selección o pensar en las Olimpiadas o pensar, bueno, No estamos... todas las personas llegan al suicidio, digo, es como lo perciben, ¿no? El hecho, el duelo, Por eso es que nunca arrancamos del rótulo, arrancamos de la percepción. Cuando te arranco de la percepción, me vas al rótulo. Cuando te arranco del rótulo, vas a la percepción. claro. Tiene que Bueno, ser desde lo biológico. tú comenzás por el rótulo y el pensamiento o el sentido biológico que no es de suicidio. Yo te llevo al contexto de la realidad, territorio arrasado doblemente. ¿Tá? Cuando arrancamos por el territorio arrasado, no todo el mundo, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay un pujo vital en los seres vivos que es más fuerte que su consciente y que su inconsciente. Está en todas las células de su cuerpo, en todos los tejidos y en todos sus órganos. El pujo vital es tan fuerte como la respiración de cada ser vivo. Ahora, en situaciones doblemente Impactadas. y con pérdidas territoriales, bueno, la cosa se pone heavy. Entonces, si hay un individuo que comienza a pensar estas cuestiones más allá de la vida y ha tenido estas pérdidas territoriales, bueno, estamos viendo que no es una cuestión tan desnaturalizada, sino más bien entendida desde el contexto. Y que a partir de ahí se puede recorrer algún camino a ver qué se puede hacer. Pero ¿cómo hacemos con lo que perdió? Por eso es que se transforman en conflictos sexuales desde lo femenino muchas veces. Supongamos que una mujer pierde un hijo. ¿Qué va a hacer la naturaleza? En la medida que pueda, según la edad, brindarle otro. Pero ¿va a ser el mismo hijo? ¿Es el mismo? No. La biología busca, intenta, desde la psiquis, desde el cerebro, desde los órganos. Es un intento. Lo que estamos viendo aquí, María Luisa, por eso yo busco ampliar y ampliar y ampliar y que esto se abra todo lo posible, es que todo esto que llamamos evasiones, todo esto que la gente llama normal, todo lo que la sociedad tilda de que tiene que ser de una forma o de la otra, que hay que ser empáticos, que hay que esto, que aquello y que lo otro, es, desde mi punto de vista, una enorme mentira. La vida es diferencia, a todos nos pasan cosas diferentes,
Todos tenemos recipientes diferentes y todos tenemos historias de vidas diferentes. Y todos procesamos la realidad de forma diferente. Lo que hacemos aquí es conectar la percepción primero, el funcionamiento cerebral y las soluciones orgánicas que puede tener un ser vivo, que busca tener un ser vivo, que intenta colocar un ser vivo para continuar con vida. Para continuar con vida. Solo que en algunos casos los pensamientos tienen ese sentido. Ahora, cuando el pensamiento vaya para ese lado, el individuo va a ir a depresión, justamente para contrarrestar esos pensamientos y acciones posibles. El elemento que yo coloco aquí es que cuando se está en depresión, se intenta que el individuo salga de depresión con antidepresivos. Y muchas veces el resultado no es el deseado porque el individuo tiene que permanecer en depresión, justamente por lo que le pasó. No siempre, pero si desde algún lugar tiene determinados pensamientos, cuando está en manía lo intenta o lo ha intentado, la balanza hormonal inclinada hacia la derecha para depresión tiene un sentido biológico y sin embargo es no, tenés que estar contento. Salí de la depresión, sí, y se va a la manía y muchas veces. Entonces, lo que nos busca dar la germánica hoy es, generalmente, estos suicidios que se llama, no se producen en depresión. Se producen en un salto a la manía cuando se sale de la depresión por no haber permitido que la depresión actúe con el sentido biológico de la depresión. El tema es que como a nadie le gusta porque está triste y llorando, hay que sacarla de ese lugar. ¿Y a dónde se la lleva? En algunos casos, bueno, En a un ese lugar. sentido, la depresión lo protege, ¿verdad, Gabriel? Y la manía también, todo nos protege, porque la manía va a buscar la acción salvadora que lo saque de la situación que está viviendo, pero no significa que eso se pueda conseguir en algunos casos. Porque las pérdidas han sido tan grandes que el individuo no logra salir de ahí. Por eso es que no todo el mundo se suicida, por eso es que son los menos, pero por eso es que también existen. Todo lo vamos a ver más adelante. Todos los feminicidios, todas estas situaciones que hay. Se intenta de todo. Lo ven con los políticos, con la sociedad, con las organizaciones, con los médicos, con los psicólogos, con los terapeutas. Pero sin embargo, los femicidios continúan. Y unos le echan la culpa a otro, los de derecha a izquierda, los de izquierda a derecha, los médicos a los políticos a los médicos, los de la farmacia a esto y lo otro. Sin embargo, los femicidios continúan. Bien, Entonces, gracias. ¿qué son todos bobos? ¿O nadie sabe nada? Bueno, Ah, no, tal vez hay que mirar por otro lado. Lo que sí, estamos haciendo nosotros es mirar por otro lado, María Luisa. El tema es que ese mirar es una investigación y nosotros estamos acostumbrados a recetas, a logros, a funcionamientos desde nuestra mente. Ahora seguimos un poquito más, vamos a terminar con esto. Sentido biológico, realizar la idea salvadora, la idea compulsiva, desde suprasentido o manía. Ese salto al vacío como último recurso para sobrevivir o alcanzar la inmortalidad, el héroe. Como todas las constelaciones de corteza cerebral, el sentido está en fase activa de los conflictos y vinculado a la protección mediante sofisticar las respuestas arcaicas. A menudo, desde la nueva medicina, lo que se considera deplorable está muy cerca de lo admirable. Investigar el suprasentido biológico propio de cada constelación en la práctica, que a primera vista no tiene aparentemente nada en común con el contenido de los dos conflictos originarios. A estas personas se les ha considerado incomprensibles, locos, ya que a menudo están presentes los síntomas de otras constelaciones cerebrales. Estábamos frente a las denominadas enfermedades mentales
y psicopatías con el sabor de la normalidad incurable. Completamente erróneo, como sabemos ahora, las constelaciones cerebrales son en principio reversibles. Se vuelve inconscientemente a las viejas vías y a sufrir recaídas sin que ningún médico pudiera impedirlo. Es decir, los viejos conflictos volvían a activarse. Bueno, bueno, vamos por aquí. Se nos fue un poquito más largo, pero bueno, son temas que tienen su complejidad. En líneas generales, lo que se presenta, me gustaría tener el punto de vista del que quiera, pero de repente, Jimena, ¿cómo lo ves tú, que tiene una mirada diferente? Es una invitación. Lo primero que nada es una invitación. Lo segundo es que atrás de esa invitación viene el, bueno, ¿cómo hacemos para juzgar a nosotros mismos y a los demás? Cuando a todos nos pasan cosas. No veo en qué nos puede perjudicar el no juzgar y veo que nos puede dar mucho el no juzgarnos, no juzgar a los demás. Luego, que a través de funcionamientos orgánicos, cerebrales y psíquicos se puede tener mapa de recorrido. Podrá ser más complejo, menos complejo, pero hay un mapa para recorrer entre los síntomas y la realidad del individuo. Entonces, son elementos que a mi entender no nos darán una solución inmediata, pero nos colocan en un determinado camino que, partiendo de mal funcionamiento, está loco o es mala persona, yo no sé qué vamos a encontrar. Le funciona mal tal órgano, está mal de la cabeza, no es buena gente, no sé qué nos deja. Esto es para resumir todo esto, porque vamos a ir a más constelaciones cerebrales y todas van a ir teniendo matices desde lo biológico, pero nos van a invitar a lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer con los delincuentes que lo vamos a ver aquí? Entonces, son malos los delincuentes. Claro, si te hacen algo, nadie dice que es agradable, pero por algo está delinquiendo. ¿Cómo ves esto, Ximena? Y por supuesto, la opinión de todos. ¿Tiene similitudes con la psicología? ¿Tiene diferencias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo andas? Bueno, Bien. desde la psicología no sé, pero desde mí o cómo yo trabajo, tiene similitudes. Lo único que cuando, creo que fue Estela que hizo referencia a lo del suicidio, bueno, lo que pasa es que estábamos, no sé si fue esta o la semana pasada, que fue la semana de, entonces por ende había más como noticias o información al respecto. Lo que sí tengo de la experiencia, sí coincido con eso que vos planteás, pero también lo veo desde esto de ser visto. O sea, el hecho de llegar a esos límites o esos extremos, prosperen o no, es esa necesidad de ser visto y que, bueno, y que no se logra en la vida terrenal. Entonces, por ende, pasan a un segundo plano con el afán de ser vistos. O sea, como no puedo, no me pueden valorar, o no me pueden prestar atención o no me pueden cuidar en este plano, bueno, me muero porque sé que de esa forma voy a ser recordado o voy a ser valorado. Eso lo he visto mucho desde la clínica y me llama. Ya lo decía, viste, al final, el héroe. Exactamente, exactamente. Pero después, bueno, todo lo que vos fuiste mencionando, bueno, obviamente es un poco más biologizado, todo el planteo, pero bueno, sí, desde la clínica se vive igual, se vive igual. Y la percepción, esto de, bueno, de la figura del loco, creo que históricamente fue así y está instalado. O sea, es muy difícil sacar esa mirada de lo que es el loco como mucha gente lo tiene. O sea, y ahora empezar a mirarlo bueno, como una enfermedad más, una patología más, a la cual hay que buscarle la causa y el origen. Y bueno, y ver si sana, ¿no? Pero Ahí sí, está. va Bueno, todo de la mano. Gracias. bárbaro.
Yo lo que las invito y invito a todos y por supuesto a quienes vean esto es, imaginemos un mundo, a ver si yo es un pensamiento mágico mío. Yo tengo mi nene que está en sexto y hay un compañerito que lo van a operar, tiene unos tumores en la base del cráneo, ¿verdad? Entonces, eh, en los grupos piden que vayamos hablando con nuestros hijos, tomando esto, porque el chiquito, que esto, que se va a esperar en el exterior, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Está? Cuando hablo con mi nene, mucha bolilla no le dan al tema, porque los chiquilines le dan hasta por ahí nomás, están en el sexto de escuela. Pero por el otro lado, partamos de que lo que podemos hablar es, bueno, aparentemente este niño en la vida tuvo determinados eventos que le podemos llamar impactos y están estos crecimientos celulares. Bueno, este es el recorrido. El otro camino es, algunos padres decir, y bueno, ¿y por qué le pasó esto a fulanito? Y porque tuvo mala suerte. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo, estamos en el siglo XXI, 2024, cuánto más va a tener que avanzar nuestra civilización para que salgamos del tema de la mala suerte? Para que salgamos del tema del error, el tema que el cerebro de él funciona mal. Ah, bueno, qué bueno, el mío funciona bien, el del mal, pero en el fondo, y si mañana el mío funciona mal, porque si el de él funciona mal, capaz que a mí también me toca la lotería de que funcione mal. Entonces, siempre va a haber miedo, a no ser, si no es consciente, es inconsciente, pero nunca se va al, bueno, mirá lo que pasó. Pero y entonces si te pasan en la vida estas cosas, te pueden venir tumores. Bueno, en la medida que lo gestiones callado, sin compartir, estés conflictuando, puede ser una opción biológica, pero hablando, compartiendo, en contacto, en esto, en aquello y en lo otro, se bajan las masas conflictuales. Y a partir de ahí se gestionan diferentes los conflictos y también las soluciones biológicas o reparaciones. Entonces, por un lado, hay un mundo de cosas para recorrer. Por el otro lado, se agota en la primera frase. Le funciona, mala suerte. Ya está, no le podés agregar mucho más al tema de la mala suerte, tampoco le podés agregar mucho más al le funciona mal el cerebro. Entonces, son lo que es esto, nada más. Eso es esta la invitación. Imaginemos ese mundo en el que el individuo ve ese conflicto. Oh, estás con diarrea, ¿qué pasó? Va por ahí. Opa, te gripaste. Ah, pilluelo, ¿qué pasó? ¿Están peleando mucho papá y mamá? No sé, va por ahí. ¿Te espesa la cosa en tu casa? Se va a llegar a eso. Yo no tengo duda. Por dos motivos. Primero, por sensatez biológica, psicológica, emocional. Y segundo, nos toca el bolsillo, que esta es la parte más fuerte. La medicina no aguanta más, se acabó, no aguanta más el sistema como está funcionando, ya está quebrado. Y ahora, a partir de que las chiquilines, chiquilinas, arranquen con depresiones a los 14, 15 años, van a estar tomando antidepresivos hasta los 90, cuando quieras acordar, es inviable. Entonces, esto se va a tener que terminar a corto plazo porque no lo aguanta nadie económicamente. No lo aguanta, el sistema de salud no lo aguanta. Entonces, por sensatez primero, por economía después, se va a tener que ir a el autoconocimiento, el para un poquito, vení, te quiero contar, y empezar a poner soluciones en las manos de la gente, que es donde tienen que estar, donde nunca debieron salir y a donde van a volver. En los remedios y todo va a facilitar lo que puede facilitar y lo que no es hacerte cargo, viejito, viejita, y dale para adelante. Ahora, no es lo mismo hacerse cargo por estos caminos que estamos recorriendo, a eso se le denomina nuevo paradigma, que a, y mala suerte. Son muy grandes los caminos, son muy diferentes los caminos y creo que cada vez quedan más claras las invitaciones. Por mi parte, si alguien tiene algo más que compartir, con mucho gusto. Y seguimos en la próxima con más de esto. Vienen varias clases más, ya no me acuerdo, pero son varias las constelaciones que vamos a ver, y va quedando cada vez más claro el nuevo paradigma, hacia dónde apuntamos. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todas, valoro y agradezco.
Buenas noches. Gracias. 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 Que descansen.